lo que se llamó movimientos misioneros modernos, o puede llamarse nada más movimiento misionero. ¿Por qué le llamamos moderno? Porque es después de la época de la Reforma. Ya es un movimiento misionero 100%, digamos, reformado, evangélico. Los movimientos misioneros antes de eso todavía pertenecían a la rama católica, antes de la Reforma, antes de la separación entre el grupo protestante y el grupo, digamos, tradicional. Ahora vamos a ver dos periodos. Es un tema que básicamente vamos a hablar de dos periodos importantes. El tema se puede llamar avivamientos y gran despertar. No me voy a meter tanto a qué es un avivamiento en cuanto a definición, sino vamos a ver dos periodos de la historia que son importantes en el cristianismo, podríamos decir moderno, porque vuelvo a lo mismo, es después de la Reforma. Estos movimientos ocurren en el mismo marco de tiempo que ocurrieron los movimientos misioneros, es decir, todo estaba pasando al mismo tiempo como una consecuencia natural de la Reforma. ¿Ok? El movimiento misionero, ¿en qué se caracterizó? En enviar obreros a lugares donde la iglesia no había llegado, ¿verdad? Zonas como la India, zonas como África, de Estados Unidos hacia Sudamérica, en los más modernos. Hoy en día el campo misionero más complicado viene siendo Medio Oriente, y es la zona a la que se están dedicando los esfuerzos de los últimos 30 años hacia acá, además de todos los demás que ya conocemos. Hubo dos movimientos muy importantes. El primero se llama, muy sencillo, se llama Primer Gran Despertar. Y el segundo, ¿cómo creen que se llama? Segundo Gran Despertar. No nos complicamos la vida nosotros para ponerles nombres a las cosas. Cuando hablamos de avivamiento en la terminología más natural o más coloquial, estamos hablando de una renovación en la fe de la gente dentro de la iglesia, ¿ok? El avivamiento comienza con la misma gente que ya se llama cristiana o se considera cristiana, pero que está pasando por un tiempo de frialdad espiritual. Las iglesias, ¿verdad?, después de la gran reforma y de todo este despertar que hubo con la reforma, digamos que comenzaron a volverse de nuevo un poco, pues en cuanto a formas, en cuanto a reglas, se empezaron a formar los movimientos, como les decía, los movimientos bautistas, presbiterianos, calvinistas, y de alguna manera se bajó la llama que había despertado con la reforma. La gente ya eran cristianos, otra vez vuelve a pasar el mismo proceso, ya eran cristianos de tercera o cuarta generación, donde eran niños que crecieron dentro de la iglesia y nunca tuvieron un antes y después. No era como en el tiempo de la Reforma, que la gente no leía la Biblia y de repente le empezó a llegar la Biblia, que no escuchaban predicaciones cristocéntricas y de repente se comenzó a predicar el evangelio verdaderamente y se dieron esas conversiones masivas. Aquí muchos de ellos ya vivían el cristianismo como una herencia familiar, como una forma de cultura. Y entonces comenzó lo que fue el Gran Despertar, que es entre 1730 y 1750. Estamos hablando de 20 años de un despertar que comenzó sobre todo y se vio reflejado en las colonias británicas de lo que ahora es Estados Unidos. Todavía no era Estados Unidos, eran las colonias de los grupos británicos que habían venido, ¿verdad?, después del descubrimiento de América y se habían asentado en Estados Unidos. Estados Unidos heredó
el cristianismo, porque los grupos que lo conquistaron o que llegaron a Estados Unidos fueron grupos del Reino Unido, donde se había abrazado fuertemente la Reforma. Entonces la gente llegó y comenzó un despertar espiritual muy importante. Y quiero poner un video que habla del primer y gran despertar. Ahorita estoy hablando del primero, después voy a hablar un poquito del segundo, pero quiero que veamos este video. Es un video educativo. Si puedes apagarnos la luz, Julián, porfa. Y estos videos, antes de que los proyecten, pertenecen a un ministerio que se llama BITE, B-I-T-E, BITE. Yo te recomiendo que si tienes YouTube, de vez en vez, ponte a ver videos de este ministerio. Son videos educativos más que nada, te cuentan biografías, te cuentan hechos históricos del cristianismo de una manera 100% objetiva, sin ningún corte denominacional. Entonces me gustan mucho a mí esos videos. Vamos a ver este. Ok, lo que vimos es un resumencito, más o menos lo que yo les estaba diciendo. Hay que remarcar varias cosas. Una cosa importante que ocurre en estos despertares, en el primer gran despertar, vimos lo que comenzó dentro de la iglesia, se renovó la iglesia y comenzó el movimiento de campañas o predicaciones al aire libre, ¿ok? Pero comenzó primero dentro de las iglesias. Ahorita voy a poner otro video, pero me voy a esperar un poquito para hablar más. Dentro de los tres personajes que mencionaron, George Whitefield, John Wesley y Jonathan Edwards, los tres se caracterizaron por ser muy buenos predicadores, de diferentes métodos cada uno, incluso de diferente corte doctrinal. George Whitefield y Jonathan Edwards se volvieron muy grandes amigos. Uno era calvinista y el otro era arminiano. Entonces vemos cómo, de hecho, cuando murió George Whitefield, invitó a predicar, o dejó dicho que el que quería que predicara en su funeral fuera Jonathan Edwards. Entonces a ese nivel se respetaban y se admiraban entre ellos. Y sobre todo en ese periodo pasó a segundo término, que yo creo que es algo que realmente pasa en los avivamientos. Pasó a segundo término precisamente el corte doctrinal, en el sentido de las doctrinas secundarias, ¿verdad? Dejaron de enfatizar entre cosas como la predestinación y todo esto, y se enfocaron a los principios. Los principios que se realzaron fue la santidad de la iglesia. La gente en ese tiempo vivía una doble moral impresionante. Iban a la iglesia y literalmente había iglesias junto a bares donde se brincaban de un lugar a otro, ¿verdad? Salían de la iglesia los hombres y se iban al bar el domingo toda la tarde, ¿verdad? A emborracharse. Había una decadencia moral, y empezó a haber un énfasis en la santidad, empezó a haber un énfasis en el hambre y en la pasión por Dios. Y vemos que los avivamientos por lo general resultan con expresiones emocionales, es decir, la gente pasa, me gustó mucho como decía en una parte del video, pasa de lo meramente, no me acuerdo exactamente la palabra que usó, pero de lo teórico a lo experimental, ¿verdad? A experimentar esa hambre, esa pasión por Dios. Entonces, hay dos puntos de vista siempre. Hay quienes dicen que los avivamientos
son 100% soberanos, que Dios de repente dice, ahora va a ocurrir. Pero por otro lado, siempre se ha estudiado que antes de que ocurran, siempre la iglesia ha estado en tiempos de oración y de ayuno. Entonces podemos decir que es una mezcla de ambos. Tú puedes orar todo lo que quieras por un avivamiento, y si Dios no quiere, no va a pasar. O al revés, si Dios quiere que pase, a pesar de que no haya una oración por avivamiento en la iglesia, Dios va a visitar esa iglesia y va a renovar la fe de la iglesia. Pero cuando tienes lo primero, normalmente tienes lo segundo, porque Dios contesta sus oraciones a favor. A mí, una oración por avivamiento se me hace muy difícil que Dios en su soberanía diga, no la quiero contestar, porque tiene que ver, volvemos a lo mismo, con todo lo que Dios quiere dentro de su iglesia: santidad, pasión, y como consecuencia vimos la semana pasada, se empezaron a dar los movimientos misioneros. La gente empieza a tener una carga por el perdido y empiezan a predicar el evangelio afuera de la iglesia. ¿Ok? Entonces, todo comenzó, el primer gran despertar se le conoce el punto inicial por un sermón en particular, una predicación que se llama Pecadores en manos de un Dios airado. El que predicó esa predicación fue nada más y nada menos que Jonathan Edwards. Y ahorita vamos a ver un video de como de 7 minutos solamente dedicado a ese sermón. Como quiera me voy a adelantar yo tantito, porque ellos lo explican bien padre y hay imágenes, por eso me gusta ponerlo. Pero el sermón realmente... ¿Salud o no salud? Okay. No supe si estornudó o tosió. El sermón realmente fue un sermón desde el punto de vista de la exposición, fue muy básico. De hecho, estaba leyendo el predicador un sermón escrito. Era como tipo las campañas políticas que traen su discursito y lo van leyendo. No era una predicación como las que conocemos hoy, que es más expositiva en ese sentido. Dicen que ese sermón ya se había predicado en varias ocasiones. Algunos pensaban que era la primera vez que se predicó, pero no, era un sermón repetitivo que él traía. Sin embargo, justo en esa ocasión hubo una manifestación sobrenatural. ¿Cuál fue esta manifestación? Que a la gente le empezó a hacer clic la predicación. Empezaron a ver por parte de Dios, empezaron a sentir una necesidad de salvación, acompañado incluso de visiones, ¿verdad? Donde muchos de ellos veían que las columnas se caían y los pisos se abrían y podían ver el infierno abajo de ellos y podían verse a ellos mismos cayendo al infierno. Entonces venían a un arrepentimiento inmediato, confesaban sus pecados, y a partir de ese hecho se considera que comenzó una serie de eventos en diferentes iglesias de las mismas colonias que marcaron lo que fue el resto del primer gran despertar. Y el segundo fue parecido, solo que en el segundo el énfasis luego comenzó en predicaciones de campo, que ya eran parte de lo cotidiano. Pero el segundo no lo menciona el video. El segundo tuvo como fuerte consecuencia la educación cristiana. ¿Ok? Nacieron universidades importantes en Estados Unidos, que hasta la fecha existen, donde la fundación de esa universidad era con raíces cristianas, no que enseñaran Biblia, sino que enseñaban lo que era clases, digamos, coloquiales, pero con fuerte fundamento y principios en la Escritura, sin llegar a ser de corte religioso. ¿Ok? Es complicado entenderlo porque no tenemos algo parecido en México. En México las que son cristianas tienen un corte muy cristiano, muy marcado, ¿verdad? Pero en Estados Unidos comenzaron simplemente como poniendo para base la fe, teniendo capillas dentro de la misma universidad, pero pues recibiendo a gente de todo trasfondo
y maestros, incluso no solamente pastores, ¿verdad?, expertos en su tema, fueran o no fueran cristianos, pero sí se exigía una norma de conducta moral correcta dentro de las instalaciones. Entonces vamos a ver el video del sermón de pecadores en manos de un Dios airado. Yo te recomiendo que vuelvas a ver cuando puedas el video. Apunta las frases, me gustan mucho, sobre todo las que remarcan, que dicen básicamente: no estás en el infierno ahorita porque Dios está deteniéndote de no caer, ¿verdad? Entonces, eso está enfocado a la gracia de Dios, ¿verdad? No es exaltar el infierno como lugar, sino exaltar que Dios está dándote, si estás ahorita pudiendo escuchar eso, o los que lo estaban escuchando, pues retardando su juicio para que puedan venir a arrepentimiento. Esa es la idea del sermón en sí. Pero ahora yo te hago la pregunta y no me contestes, contéstate ahí tú, ¿verdad? Es muy obvio, ¿verdad?, lo que voy a decir, pero ¿las predicaciones de hoy se parecen a esas predicaciones? Lo que vemos en YouTube, ¿verdad?, de repente de un Dante Gebel o de un Joel Osteen o de algún predicador de los famosos, ¿se parece a ese tipo de predicaciones? Yo hace días vi, me causó cierto shock, porque cuando pienso que no pueden decir alguna sandez mayor, me retan y dicen una, ¿verdad? Y vi a Dante Gebel, y lo digo con su nombre porque el video está ahí, ¿verdad? No por causarle mala fama al hombre, pero él dice: no, lo que pasa es, hablando de la Biblia, dice: yo no enseño solamente la Biblia porque no podemos adorar a la Biblia, debemos de adorar al Dios de la Biblia, y Dios es mucho más grande como para meterlo en una cantidad limitada de libros. Entonces, pues por eso mi predicación a veces no nada más es la palabra. Y yo digo: o sea, qué bonito lo presenta para que se oiga coherente, pero es una vil herejía totalmente. O sea, sí sabemos que Dios es inmenso y no cabe en libros, no cabe en la Biblia misma, pero es lo que Él dejó para ser conocido. Entonces nuestra predicación debe estar cimentada en este hermoso libro, ¿verdad? Y ejemplos como esos ves muchos y todo, pero lo que causa un gran despertar, ya para concluir un poquito, además de la oración previa que prepara el terreno, ¿verdad?, es que tiene que haber predicación de la palabra de Dios como tal, tiene que haber una verdad expuesta. La gente no se convierte muchas veces a un cristianismo apasionado y Víctor Richards usaba mucho una expresión que estuvo de moda mucho tiempo en los 90s y 2000s, un cristianismo radical. No se convierten a un cristianismo radical muchas veces porque no están expuestos a predicaciones cimentadas en la palabra, están expuestos a motivación, están expuestos a una parte del evangelio pero no a la otra, que es la que nos redarguye, la que nos convence de pecado y la que nos enfrenta a la realidad de que necesitamos un Salvador. Y no solo el inconverso necesita esa predicación, uno mismo como cristiano de vez en vez necesita escuchar de nuevo la realidad de que somos pecadores y de que si no fuera por la gracia de Dios no estaríamos donde estamos y cuánto le necesitamos. Y yo creo que muchas veces es aún más el cristiano mismo de años el que necesita ser expuesto a esto para volver a suavizar nuestros corazones. Entonces vimos esta característica en el primer despertar, en el segundo también hubo muy buena predicación. Los mejores predicadores del cristianismo moderno pues los sitúan en ese entonces, también porque la historia tiende a ser pues muy buena con los antiguos y hay que pasar un tiempo para que los que están ahorita califiquen. Pero por ejemplo en el segundo gran despertar también estuvo Charles Finney, que Charles Finney fue un hombre lleno del Espíritu Santo
que habló sobre la renovación espiritual. Y su testimonio, él es el que cuenta la historia que se adentra a un bosque, ya siendo cristiano, como que sentía que le faltaba algo a su vida. No me acuerdo qué profesión tenía él, pero él tenía una profesión, se dedicaba a algo, no fue pastor así de formación, pero él sentía que había algo más en el cristianismo que él no estaba experimentando. Y se metió a un bosque y dijo, no me voy a salir de este bosque hasta que tenga un encuentro con Dios. Y se metió ahí a orar y buscar al Señor, hasta que tuvo una experiencia con el Espíritu Santo. Y él cuenta que su experiencia con el Espíritu Santo fue tan fuerte que él le tuvo que decir a Dios, Dios, ya no me toques porque siento que me muero. De toda tan fuerte que es tú. Él dice que la presencia de Dios era como grandes olas de amor que lo estaban, como si él estuviera siendo sofocado adentro del mar y las olas estuvieran aplastándolo, ¿verdad? Y salió de ahí y Dios lo acompañó con una unción sobrenatural. El lugar a donde él llegaba, la gente se agolpaba, predicó en fábricas, al aire libre. A veces cuenta la historia que simplemente cuando pasaba el tren por una ciudad con él adentro, en eso que iba pasando el tren, la gente caía en convicción de pecado y en arrepentimiento, ¿verdad? Ese tipo de manifestaciones de una convicción. Sus predicaciones estaban casi siempre como la de Jonathan Edwards, no se podían terminar, porque antes de que acabara la predicación como tal, ya la gente estaba clamando por ser salvo, por la necesidad de encontrarse con Dios. Y me gusta cómo termina el primer video, que dice, deberíamos de estar orando por un nuevo avivamiento. Y pues los que conocen a Cielos Abiertos saben la respuesta, que es sí, ¿verdad? Creemos que lo vamos a ver. Las mismas iglesias locales a veces pasan por tiempos de visitación, después puede venir un tiempo de fundamentos y después otra vez. Y aquí en Cielos hemos visto oleadas de esa gloria de Dios y yo creo que vamos a verlas en un futuro, pero debemos de mantener esa hambre por ver a Dios moverse y ese celo porque la predicación de la palabra sea pues verdaderamente la exposición de la palabra, con todo y lo que viene, con todo y lo que nos incomoda, todo lo que nos bendice, pero todo lo que señala que debemos de cambiar, pues para poder cambiarlo. Amén. Entonces, ya la próxima enseñanza que vea me voy a dedicar a ver personajes famosos de estos periodos. Ahorita mencioné algunos, pero vamos a verlos más en específico. Y ya la última predicación, porque me quedan dos, o la última enseñanza, va a ser de 1900 para acá, lo que fue el movimiento carismático, que es al que pertenecemos básicamente. Dejé lo más familiar para el final, para que se nos quede bien grabado. Y bueno, pues sería todo por el día de hoy. Esos videos no van a estar por copyright, no los puedo poner en la predicación cuando suba la enseñanza, pero sí voy a subir el link en los comentarios, por si lo quieres ver ahí yo te voy a poner para que puedas ir a verlos, ¿ok? Y si no, nada más apunta como estaba el nombre, BITE, que es Biblia, Ideas, Teología y Experiencia, ¿verdad? No es mordida, significa mordida en inglés, pero no es mordida. Biblia, Ideas, Teología y Experiencia, es lo que significa BITE o BITE. Y le vuelvo a lo mismo, hay historia de la iglesia ahí, desde lo que hablamos, desde los primeros cristianos, la iglesia perseguida, videos así de 10, 15 minutos, 8 minutos, que están bien padres, que te ayudan mucho. Busca ahí, te van a ser de bendición. Sale, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta